¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, el tercero de esta edición del verano de la Trinchera de Llamas. Y bueno, pues aquí estamos un día más para hacerles compañía, como siempre, cada fin de semana, cada sábado y domingo, estén donde estén. Ya lo saben, si están en el coche, si están en el metro, quién sabe, si están en un autobús, en la playa, cogiendo ya sitio para disfrutar de esta jornada dominical tranquilamente en la playita. Pues bueno, pues nosotros estamos aquí. Si están trabajando o mañana ya tienen que ir a trabajar porque hoy es domingo, mañana lunes, pues nosotros vamos a estar aquí con todos ustedes resumiéndoles la actualidad, que no es poca. Nos vamos a ir directamente a hablar hoy del tema principal, del tema de Venezuela y por supuesto también de esa declaración que seguiremos muy pendientes, de la declaración de Pedro Sánchez, del juez Pinado, que tiene que ir el próximo martes, recuerden, a tomarle declaración al Palacio de la Moncloa y por supuesto de esas negociaciones de Cataluña. Bueno, lo vamos a ir viendo todo a lo largo del programa de hoy, así que ya lo saben, sean bienvenidos. Hasta las 11 en punto de la mañana vamos a estar aquí con todos ustedes en la Trinchera de Llamas. Comenzamos. Y como hacemos siempre, pues vamos a arrancar. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí, con un sumario, ¿no? Avanzamos y empezamos con el tema del día, que son las elecciones en Venezuela, y como ayer la comitiva del PP pues fue deportada por Maduro con la colaboración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el silencio del gobierno de España. De momento las encuestas dan favorito a Edmundo González y a María Corina Machado con el 60%. Pero bueno, Maduro ya sabemos que ha amenazado con ese baño de sangre, posible guerra civil si no sale elegido. Y tendremos también con nosotros hoy en la trinchera al corresponsal en Iberoamérica, a Martín Higueras, para que nos cuente toda la actualidad que hay en Venezuela. Toda la actualidad en menos de aproximadamente en 4 horas, a las 6 de la mañana en punto, hora de Venezuela. Arrancarán esas elecciones, durarán hasta las 6 de la tarde, y además va a estar con nosotros José Antonio Vega a lo largo del programa de hoy, en nuestro espacio de tertulia, que es jefe del Comando con Venezuela en España y miembro fundador y secretario político de 20 Venezuela, el partido de la opositora María Corina Machado. Así que bueno, estaremos muy pendientes a lo largo de la mañana de cómo se van desarrollando los acontecimientos en esta previa de las elecciones de Venezuela. También nos vamos a ir a hablar directamente de Cataluña, porque quedan 3 días para que acabe el plazo, ese plazo que los republicanos, Esquerra, dio a los socialistas para alcanzar un acuerdo. Las negociaciones son muy discretas entre socialistas y republicanos, y ahora las bases de los republicanos van a tener que decidir si llegan finalmente a ese acuerdo. Tendrán que decidir si lo ratifican en caso de que exista. Eso sí, las exigencias de los de Esquerra no son pocas, como por ejemplo, como bien saben ustedes, la soberanía fiscal. Además, Puigdemont habló ayer y dijo que va a acudir al debate de investidura en Cataluña. Bueno, analizaremos todo esto con Juan López, analista político, también a lo largo del programa de hoy, y por supuesto de la amnistía del Tribunal Supremo, que ha llevado por primera vez esta ley, la ley de amnistía, al Tribunal Constitucional. Asegura tener la absoluta convicción de que la norma vulnera varios preceptos constitucionales. Pero tenemos más temas, Adri. Sí, porque vamos a hablar también del plan de regeneración democrática, pues, o el plan de degeneración democrática para promover pues la censura en los medios de comunicación. Pedro Sánchez ya empezó la ronda de contactos con sus socios, que pretenden además derogar la ley Mordaza, y desde la oposición pues ya critican al gobierno y creen que todo esto es para tapar los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y a todo el entorno de la Moncloa. También hablaremos del Senado, que ha constituido esta semana, el martes, la comisión de investigación sobre la gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Comisión de investigación para analizar el tema del CIS de José Luis Tezanos, y que estará presidida por el popular Antonio Luengo. Va a comenzar a funcionar esta nueva comisión en el Senado ya después del verano. Desde el PP aseguran que es muy necesaria, además dicen, esta comisión de investigación para despejar dudas sobre lo que está ocurriendo con el CIS de Tezanos, con estas encuestas, convertido, dicen, en una oficina electoral del Partido Socialista, pagada por todos, dicen los populares, pero al servicio de Pedro Sánchez. Y también hablaremos de la Comisión Coldo, porque hay novedades. El PP pretende ampliar la comisión para ver la relación que existe entre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, para conocer toda la trama, todas las relaciones que hay entre ellos. Y también hemos conocido que el Tribunal Supremo ha quitado la competencia para investigar el caso Coldo a la Fiscalía Europea. Recordamos que está relacionada con el Partido Socialista. Hemos conocido también esta semana
novedades, la sentencia del accidente del tren de Galicia, seguro que ustedes se acuerdan, del año 2013. Han sido condenados a 2 años y medio de cárcel el maquinista del Alvia y un excargo de Adif después de 11 años de este accidente en Angrois. La pena es por la comisión de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Esto es lo que dice la sentencia, y también tendremos tiempo, Adri, para comentar además también ese esperpéntico momento, situación, llámenlo como quieras, de los Juegos Olímpicos, de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, donde bueno, pues ha generado numerosas críticas, como han interpretado pues la última cena, ¿no?, de Leonardo da Vinci, y ha generado críticas en todos los sectores de la derecha, ¿no? Efectivamente, y también hemos conocido en clave económica que Yolanda Díaz lleva promoviendo la idea de aplicar distintas indemnizaciones según el perfil de cada trabajador despedido. Entran factores como la edad o el sexo, que serían determinantes para esta indemnización, y el objetivo al final es que el empresario pues no le merezca la pena despedir y todo sean trabas administrativas. Por cierto, un apunte que hablábamos, ayer les comentábamos, y hablábamos del naufragio de Argos de Georgia, cómo se habían suspendido las labores de rescate por bueno, pues el tiempo que estaba complicando esos trabajos. Los supervivientes del naufragio del Argos de Georgia, Argos Georgia, finalmente de las Malvinas, van a llegar hoy domingo a Santiago y a Madrid. Y luego tendremos nuestro espacio de tertulia, donde hoy nos va a acompañar Paula Fraga, Luis Fernando Quintero y Pedro Lecanda, pero además tenemos secciones. Secciones de todos los domingos con No te equivoques, de Nuria Richard, para combatir toda la cultura woke y el wokeismo, y hablaremos pues de la figura de Antonio Escotado, escritor, filósofo, uno de los últimos grandes pensadores en España, y esa promesa, ¿no?, del gobierno de la estatua en Ciudad Universitaria, que todavía no se ha cumplido, así que todas las claves nos la dará Nuria Richard, y la defensa de la trinchera también con Luis Alberto Iglesias, para que nos dé pues consejos de toda cultura financiera, fondos de inversión, y nos da el consejo de que es mejor tener contratado un buen gestor antes que un buen fondo, es mejor que te lo gestionen, así que nos dará todas las claves de cultura financiera y fondos de inversión. Y Carlos Cuesta, con la firma de Cuesta, donde hoy hablaremos también pues del tema de Venezuela. O sea que, como ven ustedes, pues tenemos un panorama pues muy interesante para el programa de hoy. Quédense con nosotros, porque todo esto se lo vamos a contar, ¿dónde si no aquí, en la Trinchera de Llamas? 10 minutos pasan de las 8 en punto de la mañana, y como vamos a empezar hablando de Venezuela, pues esta es concretamente la pregunta que les vamos a lanzar hoy a todos nuestros oyentes. Eva Perarnau, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, hoy la pregunta de nuestra Twitter encuesta en @trincherallamas es sobre oyentes. el fin del régimen de Maduro tras 25 años de chavismo. Las opciones Ahí es está. sí, ganará la oposición, no, seguirá en el poder, y no aceptará los resultados. Podéis responder la Twitter encuesta y podéis enviarnos vuestras opiniones en audios de WhatsApp al teléfono 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También recordaros que podéis seguir el programa en directo desde YouTube en el canal de Es Radio y escuchar todas las canciones de la Trinchera de Llamas en nuestra lista de Spotify. Eso es, como siempre, lo que queremos pues que nos cuenten esa opinión, también si quieren decirnos desde dónde nos están escuchando y qué piensan que va a suceder en Venezuela. Y estamos, como siempre, emitiendo en nuestra cuenta de YouTube. Y como les comentábamos, va a ser en 4 horas, a las 6 en punto de la mañana, hora local. Se van a abrir las urnas para que los venezolanos puedan elegir entre 10 candidatos a la presidencia para el próximo periodo de 2025 a 2031, el próximo periodo electoral. El país se prepara para unas elecciones que pueden suponer un hito histórico si se cumplen los pronósticos de las encuestas y gana la oposición y se produce la caída del régimen chavista después de un cuarto de siglo. Nicolás Maduro es consciente de esa situación y ha extremado sus mensajes durante la campaña hasta amenazar con un baño de sangre y una guerra civil si no se proclama ganador. Así cantaba su victoria durante el cierre de campaña. Estamos cerrando con broche de oro esta campaña admirable y heroica. Estoy preparado para una gran victoria y sé que nuestro pueblo lo va a volver a hacer. Vamos a volver a ganar y se abrirán las compuertas de un tiempo bendecido, milagroso, de paz, estabilidad y prosperidad.
Maduro intenta movilizar al chavismo para hacer frente a un fortalecido bloque opositor que podría arrebatarle el poder después de 11 años en su cargo. Además, la delegación del Partido Popular, como bien comentamos ayer, que acudió a Venezuela para apoyar a la oposición, fue expulsada del país, algo que además ha sido condenado por la oposición venezolana. Pulso final entre el chavismo y la oposición. La movilización de las últimas semanas en torno a María Corina Machado se ha convertido en un imparable, con llenos absolutos en las calles de Venezuela, clamando por la libertad y la democracia para derrotar al comunismo que ha llevado al pueblo venezolano al exilio y a la pobreza. Y como comentábamos ayer, la comitiva del PP fue deportada por Maduro con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando fueron invitados por parte de la oposición Miguel Tellado, portavoz del PP. Pero no es una democracia real. Y prueba de que no es una democracia real es que nosotros hemos sido expulsados del país. En ningún otro país democrático los representantes democráticos de otro Estado serían expulsados. Pero en Venezuela sí. Las elecciones no están garantizadas y a nosotros nos parece tremendamente grave que el expresidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, se preste a dar apariencia democrática a algo que no la tiene. A pesar de que María Corina no se puede presentar por la decisión arbitraria de la justicia venezolana, recordemos controlada por Maduro, en su lugar irá el candidato Edmundo González, que las encuestas le dan como ganador con el 60% de los votos. María Corina en el último día del cierre de campaña. Yo sabía que Caracas iba a estar a la altura de todo lo que ha sido la efervescencia, el entusiasmo, la entrega en todo el país. Los venezolanos entendemos que esto va mucho más allá de un proceso electoral y de un nuevo presidente. Aquí estamos hablando efectivamente que un ciclo de destrucción, de devastación, de división del país, de persecución y de humillación se acabó. A Maduro ya lo derrotamos en las calles, en los corazones, lo derrotamos espiritualmente. Este domingo vamos a ratificar, a proclamar nuestra victoria y lo estamos haciendo además con una organización como nunca antes se ha hecho en Venezuela. En todos los centros, en todas las mesas, tenemos desplegados nuestros equipos ocurriendo. Y lo que ha ocurrido es que Maduro ha quedado absolutamente aislado frente a todos los actores internacionales que entienden que los venezolanos tenemos derecho a decidir nuestro futuro en paz. Hoy todas las encuestas dan a Edmundo González una ventaja de 20, 30, 40, 50 puntos por encima de Nicolás Maduro. Y lo que vamos a ver va a ser una participación masiva. Sin embargo, desde el lado de Maduro sigue amenazando, como decimos, con un baño de sangre y una guerra civil si pierde las elecciones. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria. El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Y aquí en España, el que sí que apoya directamente a Maduro es Juan Carlos Monedero, es de Podemos, que le hemos visto en esta última semana cómo acompañaba a la comitiva de Maduro en los últimos días de campaña y en los últimos mítines. Y desde la comunidad internacional, incluso los más cercanos al régimen de Maduro, como Lula da Silva en Brasil, o el exmandatario argentino Alberto Fernández, han pedido que se respete el resultado electoral si gana la oposición. Pues yo lo que quiero es que haya una elección transparente. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo, pues se fueron de su país por la causa que fuere, puedan volver. Mirá, si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana, gana y el que pierde, pierde. Punto, se terminó. Conocemos toda la información en profundidad gracias al corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. Venezuela enfrenta ese domingo unas elecciones presidenciales con mucha esperanza, pero también con una serie de retos y obstáculos que el propio régimen chavista se ha encargado de ir instalando en los últimos días. Un ejemplo es lo que ha ocurrido con diferentes grupos de representantes internacionales que han intentado ingresar a Venezuela no solamente para observar el proceso electoral, sino también acompañar a la oposición. Los principales enviados fueron impedidos de ingresar al país
como por ejemplo los representantes del Partido Popular que fueron expulsados en cuanto llegaron al aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas. Lo mismo ocurrió con una senadora colombiana, mientras que un grupo de expresidentes iberoamericanos ni siquiera pudo despegar desde Panamá por orden de la dictadura de Maduro. No solamente son prácticas que ya había utilizado en las pasadas elecciones, sino también una muestra del pánico que tiene el régimen de perder un poder de 25 años, en especial cuando todas las encuestas realizadas por empresas de prestigio dan como ganador al opositor Edmundo González Urrutia por un margen muy amplio. Lo que muchos opinan es que la clave de estas elecciones será la capacidad de movilización de los electores, y es por eso que la oposición ha dedicado en las últimas semanas de visitar decenas de ciudades con grandes multitudes en cada uno de los mítines. Este mismo sábado, González Urrutia utilizó las redes sociales para enviar un último mensaje a todos los venezolanos, recordando los obstáculos de la dictadura. Es el gran día, el día que hemos esperado desde hace mucho tiempo. Hemos llegado hasta aquí superando muchas dificultades. Todas las hemos superado. Ayer mismo prohibieron la entrada a Venezuela a personalidades importantes de diversos países que venían a acompañarnos. Somos millones de personas, la gran mayoría del país, que a pesar de todo seguimos sin perder la fe en el cambio. Las últimas palabras del candidato opositor en este mensaje fueron para lanzar palabras de esperanza para el futuro de un país que ha estado bajo la dictadura chavista en los últimos 25 años. Nuestro pueblo merece y desea una jornada en paz. Vamos todos a votar por nuestro futuro, por nuestros hijos, por ti. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Sin duda será una larga jornada y se prevé que los resultados se harán esperar esta noche, sobre todo por el intento de la dictadura de manejar cada uno de los resultados en los diferentes estados del país. A menos de un mes para que finalice el plazo para investir a un nuevo presidente en Cataluña, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó el miércoles a esta comunidad para reunirse con el presidente en funciones, Pere Aragonés. La cita ha valido para escenificar el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a la administración catalana. Se trata de un acuerdo que llevaba casi 4 años pendiente de cumplirse y que se ha cerrado ahora como gesto del gobierno para intentar que Esquerra se avenga en los próximos días a facilitar la investidura de Salvador Illa. Es decir, con el traspaso del IMV a la Generalidad, Esquerra puede exhibir un logro en su gestión que le permita justificar dentro de unos días un eventual pacto con los socialistas. El ministro de la Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que las negociaciones entre el PSC y Esquerra para esta investidura avanzan, aunque destacó que estas conversaciones deben ser discretas. Otro plano, que tampoco se nos escapa a nadie, que es esa negociación que están protagonizando las dos fuerzas políticas que han de hacerlo, el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes, y Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahí, pues como es marca de la casa, las conversaciones han de ser discretas, avanzan, y el día que haya un acuerdo, si lo hay, se hará público. La realidad es que las dos partes, PSOE y Esquerra, mantienen un espeso silencio. Estos acercamientos entre ambos partidos se producen a 3 días de que se cumpla el ultimátum de Esquerra para alcanzar un acuerdo. Un acuerdo que, de producirse, eso sí, tendrá que ser ratificado por las bases de Esquerra, y ahí no están las cosas tan claras. Además, estas negociaciones tensan aún más la cuerda que une al gobierno de Sánchez y al prófugo Carles Puigdemont, lo que pone aún más en peligro la estabilidad de la legislatura nacional después de que Junts tumbara, cabe recordar, esta semana el techo de gasto y la reforma de la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados. Tras la transferencia de 1.500 millones para cercanías, becas e I+D y el traspaso del ingreso mínimo vital, el presidente en funciones y Marta Rovira reclaman ahora una financiación propia y bilateral. Jo crec que el PSOE i el PSC avui encara han d'entendre que el que reivindiquem nosaltres en termes de sobirania és la clau de la Caixa, no només la Caixa. Eso decía esta semana Marta Rovira, reivindican la llave de la caja, no solo la caja, algo que ha molestado no solo a los presidentes autonómicos del PP, sino incluso también a los del Partido Socialista, como el presidente castellano-manchego Emiliano García Paje. Si la izquierda, por supuesto mi partido, pero si la izquierda, si el que se considere progresista en este país no pone pie en pared a lo que puede ser la puntilla al concepto de igualdad, al final estamos hablando todos de los euros, si no pone pie en pared, sincera y llanamente, habrá abandonado la base de sustentación, el origen, el elemento fundacional de un partido, de un movimiento como este proyecto.
Y al respecto también se han pronunciado los líderes autonómicos del Partido Popular. Aquí esta semana, en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, ha estado el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. La amnistía provoca una desigualdad económica. Evidentemente, estas transferencias que se están haciendo a la Generalitat, eso viene de una bolsa común y, por lo tanto, ese dinero, si algún día nos sentamos a pensar cómo se distribuye, esas cantidades ya no estarán. Y mientras, el prófugo Carles Puigdemont se ha reafirmado este sábado en su decisión de volver a Cataluña y de asistir a un debate de investidura del Parlamento. Además, ha asegurado que solo se lo podrá impedir un golpe de Estado tras acusar a algunos jueces de no aplicar la amnistía. De todo esto de Cataluña, para hablar de estas negociaciones de estos últimos días, está con nosotros Juan López, analista político. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la realidad es que la investidura de Puigdemont ya es casi inviable, pero ¿podría entorpecer Puigdemont de alguna forma las negociaciones que están llevando en este tramo final Esquerra y Partido Socialista? Bueno, Puigdemont anuncia que él quiere volver porque en realidad no quiere volver, y con eso lo que intenta es que descarrile la negociación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Y en el caso de que efectivamente se anuncie un acuerdo que de hecho parece que es inminente y que están a punto de cerrar el pacto por el cual Esquerra Republicana y el PSC, junto con los comunes y Sumar, que no podemos olvidar su papel, van a constituir un tripartito 3. Hubo ya uno, como recordaréis, en 2006, hubo otro en 2009. El resultado, por cierto, fue la quiebra financiera de Cataluña y el pacto del Tinel, por el que se excluía en aquel momento el PP de cualquier tipo de negociación o papel político en Cataluña. Entonces, lo que Puigdemont intentaría cuando ese pacto se anuncie es ser detenido y volver justo antes de que la militancia de Esquerra tenga que pronunciarse, con el fin de intentar así evitar que la militancia de Esquerra dé su voto a favor a este acuerdo. Fíjate que ayer en su discurso Puigdemont insiste a su militancia en que hay que prepararse para horas dramáticas, hay que prepararse para todo lo que nos viene en los próximos días. O sea, él lo que forzaría sería una detención donde pudiera haber un tumulto, violencia, donde TV3 con las cámaras en directo emitieran una detención que llevara a Esquerra a una situación en el Parlamento catalán insostenible, donde los representantes de Junts podrían decir, oiga, pero ¿cómo se atreve usted a investir a un señor que es un represor, que es el representante de la España negra? También ayer Puigdemont tachó a Illa de amigo de Borrell y, un poco como si fueran los gremlins, estableció socialistas buenos que él consideraba que eran Montilla y Maragall, y socialistas malos donde estaban Borrell y Illa. Con lo cual, pues bueno, su anuncio de regreso es el último intento bastante desesperado de evitar la investidura. Comentabas que es casi inminente ese acuerdo entre socialistas y republicanos, pero ¿cuál es la opinión de las bases de Esquerra Republicana? Bueno, Esquerra Republicana tiene unos 8.500 militantes y de esos hay que tener en cuenta que aproximadamente 1 millar ocupan altos cargos, ya sea en la Generalitat o ya sea en ayuntamientos de Cataluña o en diputaciones donde ellos gobiernan. No olvides que Esquerra Republicana, aunque ha perdido muchísimo poder, porque perdió el Ayuntamiento de Tarragona, perdió el Ayuntamiento de Lérida, ahora va a perder la Generalitat, sigue gobernando en 3 de las 4 diputaciones, menos en Barcelona. Ellos tienen poder en la Diputación de Tarragona, en la de Lérida, donde tienen, y en la de Gerona tienen un montón de ayuntamientos, y tienen más de 500 cargos colocados en la Generalitat de Cataluña. Con lo cual, en realidad, una parte de esa votación es una votación dopada, por decirlo de algún modo. O sea, estos más de 1.000 cargos y la gente que ha ido con ellos van a votar a favor de mantenerse en el poder, porque les va en ello el pan que comen, y por cierto, con salarios elevadísimos. Recuerda que un alto cargo catalán cobra de media un 30% más que un alto cargo del Estado. Con lo cual, pues esta gente va a votar que sí. Así que esa idea de que seguro que las bases de Esquerra son tan radicales que se van a oponer a un pacto con los socialistas, pues quizás sí, y quizás eso lleva a una repetición electoral, pero no hay ninguna garantía. De hecho, en Junts incluso hacen un cálculo de que con una detención de Puigdemont la investidura podría fallar porque algún diputado de Esquerra Republicana no votara la investidura. No olvides
que ellos sumen 68 votos. O sea, Esquerra Republicana, el PSC y los comunes tienen los votos necesarios exactos para la investidura. La votación es secreta, con lo cual, pues claro, si alguien en la urna no pone el nombre de Illa, pues la votación se podría ir al traste. Y ellos pues creen que en un ambiente muy tenso, con Puigdemont detenido, siendo trasladado a declarar aquí al Tribunal Supremo de Madrid, etcétera, pues que todo eso podría suceder. Y sobre el Partido Socialista, ¿estaría dispuesto a entregar, como hemos escuchado antes, esa llave de la caja a los separatistas? Eso no lo dudes, sí, vamos, les han dado la amnistía, les han dado todo y por lo tanto, piensa que Esquerra Republicana necesita un pacto con el PSC. Tú antes hablabas hace unos minutos del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital que se firmó esta semana es la tercera vez que se firmaba. Se firmó en el año 22, se firmó en diciembre del 23 y se ha vuelto a firmar en el año 24. Pero Esquerra Republicana con este pacto gana dos cosas. La primera es que no hay repetición electoral, piensa que no tienen candidato, porque actualmente Esquerra está en un proceso de crisis interna que tiene que desembocar en un congreso que se va a hacer en noviembre de este año, con lo cual no tienen candidato. Y por lo tanto las elecciones no les interesan lo más mínimo. Y segundo, Esquerra Republicana es efectivamente un partido independentista, pero por encima de ser un independentista es un partido que odia a Junts per Catalunya y que su principal razón de ser, como la principal razón de ser de Junts, es el odio que siente hacia Esquerra Republicana de Cataluña. Y para Esquerra Republicana, dejar a Puigdemont tocado y hundido es un elemento de motivación único para ellos y fundamental. Pues estaremos muy pendientes de estas negociaciones, de estos 3 días que quedan para que finalice el mes y de todo lo que suceda en Cataluña. Juan López, analista político, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la trinchera de Llamas. Un saludo. A vosotros un abrazo. Las negociaciones entre PSOE y Esquerra se llevan a cabo mientras que esta misma semana el Tribunal Supremo ha recurrido la ley de amnistía al Tribunal Constitucional. El Supremo ha acordado promover una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley de amnistía al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Miguel Ángel Pérez, buenos días. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley de Amnistía elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El alto tribunal también sostiene que la amnistía afecta a los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama y que subsidiariamente pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional. El auto del Supremo señala que no estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado, son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer los que están aquí en cuestión. La Sala considera a su vez transgredidos los límites constitucionales y afirma que no alberga duda alguna acerca de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada. No presentamos una duda en el genuino sentido del término, interesando que la misma pueda ser despejada. Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera al menos los preceptos constitucionales que se dirán, diferente y plenamente razonable en la estructura constitucional cuya protección a todos nos concierne es que nuestro criterio correcto o errado no resulte decisivo. Es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien dice corresponde pronunciarse con eficacia al respecto. El plan de Pedro Sánchez de atacar a los medios de comunicación, de intentar maniatarlos y promover la censura contra los que no publican lo que a él le conviene, ya ha comenzado. Es lo que Pedro Sánchez y el Gobierno llaman plan de regeneración democrática y que defendió la pasada semana desde el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha terminado ya la ronda de contactos que anunció con los diferentes grupos políticos, entre ellos sus socios parlamentarios, que han pedido la derogación de la ley Mordaza, mientras el PP ha criticado la iniciativa, calificándola de Plan Begoña. La oposición no se cree el denominado como Plan de Regeneración Democrática anunciado por el Gobierno hace días, que lo vienen criticando. Por eso este martes el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha asegurado que el Plan de Regeneración Democrática no existe, ya que considera que lo que quieren es utilizarlo para tapar un enorme escándalo que afecta directamente a nuestras instituciones. Si lo que quiere es seguir degradando las instituciones y señalar a los medios de comunicación que lo cuentan, lo que tiene que hacer es seguir
seguir el Plan Begoña, el plan del Gobierno para controlar a los medios de comunicación que publican informaciones molestas para los socialistas. O Plan Feijóo o Plan Begoña, o regeneración o degeneración. Estas declaraciones de Tellado se produjeron un día después de que el juez Peinado haya citado a Pedro Sánchez el próximo día 30 de julio, este martes 30 de julio, para que declare en la causa abierta contra su mujer en calidad de testigo. Hablamos ahora de un nuevo varapalo del Supremo, el cuarto ya, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este miércoles la Sala de lo Contencioso Administrativo ha anulado la ejecución realizada por Álvaro García Ortiz de la sentencia que anuló el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala al nombrarla fiscal togada del Tribunal Supremo. La Sala considera que el fiscal general del Estado contravino el fallo de la sentencia que declaró que había cometido una desviación de poder al elevar a su sucesora a la máxima categoría por la forma en la que deshizo las actuaciones administrativas, puesto que lo hizo en un momento del procedimiento anterior al que se había establecido en dicha resolución, lo que permitió que participaran candidatos que no estaban en la elección anulada. Y el Partido Popular ha pedido ampliar la comisión del caso Koldo en el Senado para abordar también el caso de Begoña Gómez. Con esta solicitud, los populares pretenden profundizar en la información sobre la relación entre la mujer del presidente del Gobierno y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como aclarar los contratos de Begoña Gómez con la Fundación Instituto de Empresa y con la Universidad Complutense. Además, ha registrado un nuevo listado de 24 comparecientes, entre los que no están, eso sí, ni la esposa del presidente del Gobierno ni el empresario, pero sí el responsable de los contratos. Es el Ignacio Espejo, para aclarar su vinculación con el caso Koldo, y en concreto el Grupo Popular plantea una lista de comparecientes dividida en 3 bloques relacionados con Begoña Gómez y su actividad en la Fundación Instituto de Empresa y la Universidad Complutense, las adjudicaciones del Ministerio de Transportes y todo el entorno del que fuera el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos. Y también hemos conocido que el Tribunal Supremo ha quitado la competencia para investigar el caso Koldo a la Fiscalía Europea, que dirige el aliado socialista Ignacio de Lucas. El alto tribunal da así respuesta a la cuestión de competencia planteada por el instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que seguirá liderando la investigación judicial. La Sala considera que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que revoca la petición de la Fiscalía Europea, que asumió parte de la investigación. Así, la Sala de lo Penal resuelve que el caso Koldo lo investigue un juez en vez del jefe de los fiscales europeos, que es hermano de un ex senador y militante socialista. Y más asuntos, porque esta semana, después de hacer caso omiso durante bastantes meses, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Sería la primera en 2 años, la última tuvo lugar en el año 2022, tras la erupción del volcán de La Palma, aunque según la ley promovida por el propio Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, tendría que haber 2 al año. Ahora, tras la amenaza de los gobiernos del Partido Popular de presentar un recurso en el Supremo contra Sánchez, Torres ha cedido a las presiones y ha confirmado a Génova que tendrá lugar en septiembre de este año. Eva. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha convocado esta semana la Conferencia de Presidentes Autonómicos por primera vez desde 2022, aunque en teoría estas reuniones deben tener lugar 2 veces al año. Ahora, tras un mes de insistencia y amenazas del PP, Torres ha cedido ante los populares y ha convocado la reunión para septiembre de este año. A pesar de la confirmación del ministro, los presidentes autonómicos del PP no confían en la palabra de Torres y están preparados para presentar un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez. Torres ha compartido con la agencia EFE que los presidentes populares están haciendo el ridículo al amenazar con un recurso cuando él ya había confirmado con Génova la fecha de la conferencia y la ha anunciado de manera pública en 2 ocasiones más. Hace apenas 2 meses, el ministro de Política Territorial justificaba la decisión de no convocar la conferencia ante la insistencia del PP por la falta de gobierno en el País Vasco y Cataluña. Hay 2 comunidades que tienen presidentes en funciones, tras elecciones recientes, que además esos presidentes no van a ser los presidentes que van a continuar, esas personas, es más, en una de las comunidades que es Cataluña va a haber incluso cambio de partido político en la presidencia de esa comunidad y por tanto desde la norma y la lógica institucional lo lógico es que lo hagamos cuando eso esté normalizado. Actualmente Cataluña sigue sin presidente y Pere Aragonés, que ostenta el cargo en funciones, ha mostrado en más de una ocasión su negativa a formar parte de la conferencia.
El PP quiere que Pedro Sánchez confirme las palabras de su ministro, si no, están dispuestos a continuar con su plan de presentar el recurso con el apoyo de la mayoría de los gobiernos autonómicos ante su larga negativa a convocar el órgano de máximo nivel político de cooperación entre regiones. Además, otra de las comisiones de investigación que van a arrancar después del verano es sobre el CIS de Tezanos, como comentábamos antes en el sumario, al inicio del programa. El Senado ha constituido este martes la comisión de investigación sobre la gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, y que va a estar presidida por el popular Antonio Luengo. Va a comenzar a funcionar, como decimos, después del verano. El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha presentado una lista consensuada para la composición de la mesa de la comisión, que finalmente ha salido adelante. Desde el Partido Popular aseguran que es muy necesaria esta comisión de investigación para despejar dudas sobre lo que está ocurriendo con las encuestas del CIS de Tezanos, convertido, dicen, en una oficina electoral del Partido Socialista pagada por todos, pero, eso sí, al servicio del presidente del Gobierno, al servicio de Pedro Sánchez. Y el socialista Félix Tezanos, como decimos, presidente del CIS, criticado por los sesgos de sus sondeos y sus proyecciones fallidas, ha logrado colar también en Reis, la revista del organismo, artículos desde los que se ensalzan las políticas socialistas. Cada año solo se imprimen 1.400 ejemplares de esta revista de divulgación científica, pero las descargas a través de la web del CIS y de Dialnet superan los 1,6 millones. En cuanto a los gastos generados por la publicación, que se empezó a editar en 1978, suman 300.000 euros desde que Pedro Sánchez desembarcó en Moncloa, y según los datos a los que ha tenido acceso de Objective, mientras que los ingresos solo superan los 11.000 euros anuales. La tragedia del Albia en Galicia se salda con una condena de 2 años y medio al maquinista y al cargo de Adif. Justo un año después de terminar el juicio y cuando se cumple más de una década de la tragedia, la justicia ha dictado su primera sentencia sobre el accidente ferroviario del Albia, que el 24 de julio del 2013 acabó con la vida de 80 personas en Santiago y dejó 145 heridos. El maquinista y el director de seguridad en la circulación de Adif han sido condenados a 2 años y medio de cárcel por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. El fallo considera que las causas del descarrilamiento fueron, por un lado, la ausencia de medidas para mitigar el riesgo de dejar toda la seguridad en manos del conductor y, por otro, el despiste que sufrió Garzón y por el que no frenó a tiempo al tomar la curva. Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Albia, en declaraciones a Televisión Española. Estamos satisfechos, evidentemente 2 años y medio con 80 muertos a mucha gente le parece muy poco, y una justicia lenta no es justicia, y hemos tardado 11 años, que además no han sido casuales, sino que desde el Ministerio de Renfe, Adif, la Fiscalía y la Abogacía pues no entregaban documentación, nos cambiaban al juez, imponían a los peritos de la Junta de Galicia. O sea, lo ha puesto muy difícil, le hemos luchado contra el Estado y sus instituciones, y esa es la mayor satisfacción. En clave económica, la ministra de Trabajo lleva promoviendo la idea de aplicar distintas indemnizaciones según el perfil de cada trabajador despedido en vez de los años trabajados desde hace varios años. Según ha adelantado UGT, el Comité Europeo de Derechos Sociales habría emitido un fallo en el que asegura que la legislación española no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea. El programa electoral de Sumar ya contemplaba establecer garantías para los trabajadores frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio. Reconocerán el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa. Esto supondrá un gran cambio en la indemnización por despido como la conocemos. Factores como la edad o el sexo del despido serían determinantes a la hora de obtener una indemnización más alta. Esta medida podría generar un efecto perverso, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos. UGT ha abierto la veda esta semana a más colectivos que podrían verse beneficiados por esa subida forzosa de las indemnizaciones, teniendo en cuenta una serie de cuestiones de carácter personal. Para UGT es fundamental que el empresario no conozca la indemnización que le corresponde a cada trabajador, es decir, UGT pretende que el empresario no pueda provisionar las indemnizaciones por despido, lo que dificulta la buena marcha de la empresa. El objetivo es que el precio de la indemnización tenga que impedir que el empresario le merezca la pena despedir, y tras conocerse la información de UGT, la ministra de Trabajo no ha dudado en asegurar que reformar las indemnizaciones es su siguiente meta.
Bueno, son las 8:42 de la mañana, 7:42 si están ustedes escuchando desde Canarias. Y bueno, pues como siempre tenemos nuestra agenda cultural de la semana, como cada fin de semana, para proponerles los planes veraniegos. En Asturias, en Aristébano concretamente, hoy, 28 de agosto, se celebra la fiesta vaqueira. Se trata de una celebración tradicional que se celebra desde el año 1959, cada último domingo del mes de julio, Adri. Se trata de una fiesta de interés turístico, una manifestación de costumbres ancestrales que enriquecen el presente y atraen a propios y ajenos. La boda vaqueira de este año se celebrará entre María del Carmen Suárez Calviño y Leonel Cardoso Ferreira. La de este año será la edición número 64, un acontecimiento que no nos podemos perder y vale la pena visitar. Y tampoco podemos perdernos, Adri, las fiestas de Tudela, en Navarra, porque allí se están celebrando las fiestas en honor a Santa Ana. Hoy se ha celebrado un nuevo encierro de estas fiestas y esta misma tarde a las 5 en punto habrá un coloquio taurino con entrada libre en el Hotel Tudela Bardenas. Además se puede disfrutar de almuerzos, pasacalles, de la concentración de comparsas de gigantes y bandas de gaiteros que arrancará en poco más de media hora, o de actividades infantiles en la Plaza de la Constitución. Las fiestas patronales de Tudela se celebran en honor a nuestra patrona Santa Ana entre el 24 y el 30 de julio de cada año. El inicio de la semana festiva lo marca el chupinazo el día 24 y el final queda definido con el Pobre de mí en la noche del día 30, ambos en la Plaza de los Fueros. Y como cada fin de semana repasamos también las portadas de los principales diarios. Comenzamos con nuestro diario en la red, Libertad Digital. La UCO confirma actos preparatorios para crear el puesto en el que se enchufó al hermano de Pedro Sánchez. Sí, tampoco en el caso de David Sánchez van bien las cosas para la familia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. El informe de la UCO ha avalado, por la experiencia en casos similares y la propia lógica de la consecución de los hechos, la existencia de una serie de actos preparativos en una esfera previa para fabricar el cargo inventado y adjudicárselo a David Sánchez. Si nos fijamos en el diario ABC, hasta ahora titula en su titular web: Sánchez se alinea con Zapatero y calla ante las expulsiones de Maduro. Sí, Chile deja en evidencia al gobierno de España al protestar formalmente por la deportación de sus senadores y los populares critican el silencio de Moncloa. Es lamentable que comparta el discurso del chavismo, dice el PP. El diario El Mundo titula: María Corina Machado, hoy tendremos una Venezuela victoriosa en su democracia. María Corina ha pasado por la redacción del Mundo y confía en una victoria electoral y echar al chavismo de Venezuela, dice El Mundo. Cabe recordar que ahora trataremos en nuestro espacio de tertulia todo el tema de Venezuela. Además entraremos en profundidad con uno de los fundadores del partido de María Corina Machado. Todo esto será en nuestro espacio de tertulia, pero si seguimos repasando las principales portadas y nos fijamos en este caso en el diario El País, titula: El cobro de los impuestos, llave para investir a Salvador Illa en Cataluña. La discusión de la fórmula para que la Generalidad sobre una parte de los tributos tensa las negociaciones entre el PSC y RC en la recta final, y además también publican que Puigdemont y el PP intentan impedir el acuerdo. Repasamos también La Razón. Moncloa da por perdidas las cuentas del año 2025 y trabaja ya en la prórroga de presupuestos. El gobierno avanza en ese sentido tras constatar su debilidad parlamentaria y se afana en vender un discurso que aleje el fantasma de nuevas elecciones. El Confidencial: Pedro Sánchez ignora el órdago de Puigdemont y prioriza el gobierno a la estabilidad en Madrid. El líder de Junts amenaza con volver y dejarse apresar para reventar este acuerdo del PSC con RC. Los republicanos tensaron el viernes la cuerda con Moncloa, pero desde Moncloa confían que el pacto sea inminente y ayude en el trance del juez Peinado. Y además, como les estábamos comentando al principio también de este programa, los supervivientes del naufragio de Largo Georgia en Malvinas van a llegar este domingo a Santiago y Madrid. Las víctimas del naufragio hundido el pasado lunes en Malvinas lo van a hacer a lo largo de la jornada de este domingo en el avión fletado, cabe recordar, por el Ministerio de Defensa. Los supervivientes ya prestaron declaración en la jornada del viernes en las Islas Malvinas. Por su parte, los cadáveres de los fallecidos serán trasladados a Inglaterra para que se les realicen las autopsias. Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el avión despegó del aeropuerto sobre las 9 hora española de este sábado y se prevé que llegue al aeródromo militar de Santiago de Compostela, como decimos, en la mañana de este domingo.
Y bueno, pues estamos muy pendientes de nuestros oyentes, como siempre, Eva, que es lo más importante de este programa cuando son las 8:47 de la mañana. Y hoy les estábamos preguntando por el tema del día, esas elecciones en Venezuela que en poco más de 3 horas van a arrancar. Hemos publicado una tuit encuesta donde no sé si ya están activos. Sí, la pregunta era, ¿será el fin del régimen de Maduro tras 25 años de chavismo? Y ya tenemos respuestas. Por ahora gana un no aceptará los resultados frente a las otras opciones de sí ganará la oposición y no seguirá en el poder. Se ve que nadie tiene confianza en que Maduro acepte que puede perder estas elecciones. Bueno, pues nos pueden escribir nos pueden mandar sus notas de audio al WhatsApp del programa y les queremos recordar que también estamos emitiendo a través de nuestro canal de YouTube, pueden escucharnos a través de streaming y todos los comentarios que quieran hacernos llegar y luego en nuestro espacio de tertulia pues los iremos escuchando. 8:48, ahora vamos ya a hablar con Carlos Cuesta. Es este espacio que tenemos siempre aquí los domingos en la trinchera de Llamas, la firma de Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital, ya está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, pues muy bien, aquí estamos. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Carlos. Pues mira, iba a hacer una comparativa sobre la actitud dictatorial que se ha introducido dentro del Partido Socialista y de la comparativa evidente que empieza a surgir entre el comportamiento de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y ya os adelanto que es que entre ayer por la noche y hoy, y voy a aprovechar este espacio para contarlo, se confirma esa actitud dictatorial. Básicamente porque la comitiva que está comandando José Luis Rodríguez Zapatero está dando cobertura, entre otras cosas, a lo que os voy a citar. Y es que ayer por la noche me comunica Víctor González Coello de Portugal, fue vicepresidente de Vox. En estos momentos ya no tiene cargo electo de Vox, pero sigue totalmente vinculado con la defensa de la democracia y con la defensa de las libertades. Él se fue a Venezuela, iba en paralelo, por decirlo de alguna manera, a ese viaje que estaban realizando la comitiva del Partido Popular. La comitiva del Partido Popular, como estaban reconocidos como diputados y cargos electos, los detienen directamente o les paran en el aeropuerto y los deportan inmediatamente sin pasar por comisarías y demás. Víctor González no ha tenido la misma suerte, fue detenido ayer por agentes del SEBIN, lo metieron en un coche, lo llevaron a un calabozo, lo desnudaron. Os podéis imaginar cómo fue el interrogatorio, le han clonado el móvil, vaciado el móvil. Y entre las cosas que ocurrieron allá en el calabozo, él mismo escuchó determinados comentarios según le miraban en el móvil, le miraban y le preguntaban que iban a ir, por ejemplo, a por Caque Minuesa y que querían detenerlo, y están en una auténtica redada de cualquier persona que esté apoyando en estos momentos las libertades y la democracia en unas elecciones de verdad en Venezuela. Me acaba de enviar un mensaje, está ya porque lo metieron en un avión ayer de madrugada y ha llegado ya, acaba de llegar a Barajas y me ha pedido que por favor que alertáramos por cualquier mecanismo, porque por ejemplo a por Caque Minuesa van a ir, y desde luego la forma de referirlo y el hecho de que sea el SEBIN y que sea la narcodictadura venezolana, pues os podéis imaginar que no anticipa nada bueno. Sí, con lo cual el tema está así. Y si quieres ahora te resumo porque no podía ir más a cuento precisamente la sección que había preparado. Y era esa comparativa de cómo se está colando la actitud totalitaria y dictatorial del Partido Socialista a marchas forzadas. José Luis Rodríguez Zapatero, repito, miembro de esta comitiva, persona que está respaldando que hay democracia en Venezuela y que las elecciones son limpias, es miembro del Grupo de Puebla, es aliado de Nicolás Maduro, es aliado de China, con quien no deja de cerrar determinadas reuniones, presencias, etcétera, y es de suponer que serán también colaboraciones o negocios. Da un apoyo decidido, efectivamente, lógicamente, a Pedro Sánchez en su camino totalitario. No ha movido ni un dedo por ayudar a la misión del Partido Popular y del resto de personas que han ido a Venezuela, si es que no lo ha movido en la vía contraria, ¿no? No ha movido un dedo por ayudar a la oposición democrática en Venezuela. Es un apoyo decidido de la corrupta Kirchner, y lo digo con toda la tranquilidad porque tiene una sentencia por corrupción, Cristina Fernández Kirchner, en un caso que se eleva a más de $1.000 millones. Fue el encargado inicial, José Luis Rodríguez Zapatero, de blanquear a ETA y lanzar el pacto con proetarras y golpistas del cual vemos hoy sus frutos. Ya utilizó la vía del Tribunal Constitucional para pisotear al Tribunal Supremo, precisamente en la sentencia que blanqueó a Sortu y que le dio paso
para convertirla en un partido político y fue el responsable del inicio del ataque a la transición y la Constitución. Si nos vamos con esas mismas afirmaciones a Pedro Sánchez, veremos inmediatamente el paralelismo, por no decir la consecuencia. Ya ha entrado en conflicto, en contacto con el Grupo de Puebla, con felicitaciones expresas, una de ellas aparece en el boletín de noviembre del 23, felicitación por vuestra labor indispensable. Tiene dentro del Grupo de Puebla a Adriana Lastra y a una secretaria de Estado en vigor, en ejercicio en estos momentos, Pilar Cancela. Es enemigo de Israel y por tanto defensor de las posturas que está impulsando Hamás. No ha enviado ni al embajador de Venezuela ni siquiera para ayudar a los observadores del PP que fueron deportados de inmediato al llegar a Venezuela. Ataca de continuo a los jueces, acusa a la justicia de Lawfare utilizando exactamente el mismo lenguaje que el Grupo de Puebla al que pertenece José Luis Rodríguez Zapatero, impulsa leyes de censura, marca a jueces y periodistas, ha utilizado en reiteradas ocasiones la vía del TC, lo ha utilizado con la amnistía, lo ha utilizado para tapar los seres, lo ha utilizado para bloquear la ley trans de Madrid, inventor del concepto del muro, el mayor ataque que nos podemos imaginar a la transición, realiza ataques continuos a la Constitución en sus pactos separatistas, ya sea en concepto de amnistía, financiación singular catalana, traspaso de cercanías, traspaso de inmigración, asalto a la justicia, control de la Fiscalía, Unidad de España, todo ello está protegido por la Constitución española y Pedro Sánchez no deja de lanzar ataques. Ha realizado pactos permanentes con Bildu y ha llegado incluso a la entrega de territorios como Pamplona y no deja de atacar a gente como Javier Milei o Meloni en favor de la expansión del comunismo. El que no quiera ver el paralelismo, repito, se lo puede preguntar a Víctor González, que acaba de salir del calabozo del SEBIN, por intentar defender la democracia en Venezuela y en el bloque contrario tiene a un tal José Luis Rodríguez Zapatero que está operando sin reproche alguno porque Pedro Sánchez se lo permite, obviamente. ¿Y alguna cosa más, Carlos? Pues, quería preguntarte sobre qué opinas sobre las elecciones de hoy también, ya que hoy no nos acompaña, no vas a estar con nosotros en la tertulia, pues ya si nos puedes dar tu opinión sobre Venezuela y la jornada tan importante de hoy. Mira, yo tengo una sensación muy extraña porque yo creo que todos sabemos qué es lo que saldría, obviamente, si fueran unas elecciones de verdad. El otro día repasaba los datos admitidos, que no son los datos totales porque evidentemente la situación allí es la de una narcodictadura, pero admitidas muertes certificadas en prisión de gente que ha sido apresada por motivos políticos, al menos 11 personas. Presos políticos en estos momentos, al menos 300. Muertes adicionales de determinada gente por pertenecer a partidos políticos, a candidaturas, etcétera, se elevaría hasta 20 y pico muertes. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de una dictadura normal, estamos hablando de una narcodictadura. Es absolutamente increíble, impresentable, imposible de explicar por parte del Partido Socialista la cobertura que están dando a la dictadura venezolana. Y lo digo abiertamente porque la dictadura venezolana tiene su eje de protección en el Grupo de Puebla y, repito, el Partido Socialista en estos momentos tiene a gente como el propio Pedro Sánchez enviando felicitaciones al Grupo de Puebla y tiene una secretaria de Estado en vigor, es decir, tiene a una persona de su gobierno en coordinación permanente. Por cierto, Pilar Cancela no solamente es que esté en el Grupo de Puebla, es que figura en el listado de miembros fundadores. O sea, yo cuando esta gente habla de pactos con la extrema derecha y que si la extrema derecha, mira, los que siempre hemos estado en posturas liberales, podemos hablar de lo que nos dé la gana. Ellos no pueden hablar absolutamente de nada. O sea, ellos tienen un pacto permanente con la expansión del comunismo y con lo más asqueroso de las narcodictaduras. O sea, lo siento, pero es así. Yo de estas elecciones sé que se puede esperar todo. En términos de votación, yo sinceramente tengo un enorme pesimismo. No creo que se pueda esperar nada en términos de que una persona como Nicolás Maduro, con el historial criminal asesino que lleva a las espaldas, vaya a permitir que se implante el resultado de estas votaciones. Es mi sensación. Ojalá sería la vez en la que posiblemente más estaría encantado de equivocarme y que efectivamente esto diese paso a una democracia. Pero yo viendo las declaraciones de Nicolás Maduro, por cierto, ¿dónde está la respuesta de nuestro gobierno a declaraciones del estilo de y si no gano habrá un baño de sangre? Sí. ¿Pero qué necesita Pedro Sánchez para darse cuenta? Bueno, es que vive en ello, es que menuda tontería de pregunta que estaba lanzando. Él lo sabe perfectamente, sabe en qué se apoya, sabe lo que le apoya y sabe lo que produce y le da olímpicamente lo mismo. Bueno, Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, como siempre, en la firma de Carlos Cuesta, y estaremos muy pendientes de lo que suceda a lo largo del día de hoy en Venezuela. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Pues
Son las 8:56, 8:57 ya de la mañana. Nosotros unos pequeños consejos ahora publicitarios y comenzamos con nuestra tertulia política para hablar de todos estos temas que hemos puesto ya sobre la mesa, empezar a entrar de lleno en materia. La trinchera de llamas es radio.